8:38, seguimos haciendo el mostrador en la clave en esta mañana de viernes. Y bueno, por estos días en la Convención Constitucional siguen avanzando en la creación de diferentes comisiones, además de la conformación de la mesa directiva, que debiera quedar definida, se supone, la próxima semana. En tanto, se generó o hubo reacciones frente a los dichos de la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, quien comentó en la red que la derecha siempre han estado en una situación de privilegio. De esto y más conversamos hasta ahora con Ricardo Neumann, constituyente UDI por la región de O'Higgins. Muy buenos días, Ricardo, bienvenido al Mostrador en la Clave. Hola, muchas gracias. Hola, Macarena. Hola, Hernán. ¿Cómo te va, Ricardo? Todo muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo esta semana o cómo está siendo esta semana de convención? ¿Cómo podrías evaluarla? Mira, yo creo que cada semana ha sido mejor que la anterior. Es propio de un proceso donde nos estamos instalando. La primera semana fue bien caótica, pero ya esta tercera semana estamos con comisiones funcionando. Yo, por ejemplo, integro la comisión de reglamento y en la medida en que se va aterrizando el reglamento, por supuesto, al marco de facto un poco caótico en el que está operando la convención, se le da un marco jurídico, un marco de derecho que ordena las cosas, y eso la verdad es que me tiene bien contento, y esta semana las cosas han ido avanzando bien en general, pese a, como comentaba al principio, cierto impasse todavía que se viene en la convención, pero en general la cosa va avanzando. Qué bueno escuchar eso, Ricardo, porque creo que estás dando en un punto que es bien importante para la gente que nos escucha, recordarles, quizás no todos saben que una convención parte sin un reglamento y que ustedes están empezando a definirlo, y eso también va a ir ordenando las líneas del juego, por decirlo de alguna manera, o las reglas del juego, en el fondo. De todas maneras, y a mí me parece muy positivo también, y eso fue una de las pocas propuestas que hasta el momento se han acogido desde el sector que yo represento, que es Vamos por Chile, de que además ese reglamento se pueda redactar rápidamente en 30 días, que es fundamental, porque en la medida en que más rápido tengamos el reglamento, antes vamos a empezar a discutir las cosas de fondo con una lógica de acuerdos que todos entendamos. A la semana pasada, la semana antepasada, ni siquiera entendíamos los criterios con los que se estaba dando la palabra, y de a poco se le está dando un marco jurídico a la operación de la convención, y eso por supuesto que es positivo. Claro, y es entendible también de que de repente existan tiempos de demora para ensamblarse, porque acá estamos juntando en un mismo salón a debatir, a dirimir a personalidades que tienen diferentes lógicas de cómo se hace la política. O sea, están los que traen el espíritu parlamentario, están los que son dirigentes sociales, están los que están recién llegando representando el mundo independiente. Tal cual, o sea, fácil no iba a ser y menos complejo tampoco, y qué bueno que el espíritu sea de aporte, porque hay también varios que están haciendo mucho ruido a través de redes sociales y hacen parecer, por lo menos, o genera la impresión en las reacciones que uno puede leer, de que no se estaría trabajando, de que se va más a la chacota o hacer con otro tipo de intereses. Qué bueno que tú puedas contarnos de que esto está avanzando y en buena lid. Pasando a otro tema, Ricardo, quería preguntarte respecto de la propuesta que ha hecho la mesa de Elisa Loncón y Jaime Baza para la votación, de qué manera representar las 5 vacantes de las vocerías, las vicepresidencias, porque sabemos que 2 cupos están reservados para pueblos originarios. Esa propuesta... Claro, son 5 más 2. 5 más 2, claro, porque la propuesta de la mesa permitiría que haya un representante de Vamos por Chile, y la propuesta de la lista del pueblo lo haría mucho más complejo y casi imposible. Ahora ha ganado hasta el momento más adeptos la propuesta de la mesa, pero en tu propio sector hay quienes son reticentes a participar de la vicepresidencia, no así los RN, pero sí desde la UDI se han escuchado voces que no estarían dispuestos. ¿Cuál es la lógica o cuál es la razón? Bueno, primero valorar la propuesta de la mesa, que efectivamente propuso un mecanismo que independiente o no que Vamos por Chile termine integrando la mesa, al menos es un mecanismo que la mesa propone donde pueden estar efectivamente representadas todas las sensibilidades políticas, y eso es muy importante, sobre todo en un contexto de discusión constituyente. Ahora, dentro del mecanismo todavía hay ciertos enredos ahí, hay gente que efectivamente que apoya el mecanismo de la mesa, apoya que haya una representatividad transversal en esta instancia, pero también ayer hubieran palabras de otros sectores, como tú dices, de la lista del pueblo, pero de algunos otros en que se quiere un mecanismo definitivamente donde se excluya a las minorías, a la disidencia, y por supuesto en ese sentido el sector que yo represento. Yo creo que lo importante es que ojalá se
se aterrice la propuesta de la mesa. Creo que es importante transmitir que la convención tiene una intención de diálogo real. Por ahora, muchas veces, así como yo te decía que estoy muy contento porque el reglamento se va aterrizando y eso va ordenando las cosas, las actitudes con las que muchas veces se va desarrollando el debate, pareciera que el diálogo y los acuerdos, tal como dijo Daniel Stingo hace un tiempo atrás, pareciera que solo se producen entre los que piensan parecido. Y este gesto de la mesa de proponer un mecanismo de representatividad transversal me parece muy positivo. El que Chile Vamos, independiente del mecanismo que se defina, se articule para integrar o no la mesa, una discusión que tenemos pendiente, pero por supuesto que al menos es importante que desde las propuestas que propone la mesa nos consideren con un sistema de votación que sea representativo. Ricardo, una cosita, pero ¿por qué? ¿Cuál es el argumento, la razón de gente de tu sector que no está dispuesto a que participen de la vicepresidencia? Era exactamente la misma pregunta que yo quería hacer, Hernán, porque llama la atención que por un lado ustedes tengan este reconocimiento o gratitud a que se considere la posibilidad de una mesa representativa y luego no necesariamente se participe. Ahí salta la duda. Es que, mira, y muchos voceros de la lista del pueblo ayer lo decían, como le vamos a hacer el favor a la derecha de que pueda estar representada en la mesa. La verdad es que el sentimiento que yo quiero transmitir no es de gratitud. Yo creo que es parte de la esencia de una convención constituyente el que las instancias deliberativas tengan representación transversal de todos los sectores. Bueno, por lo mismo, esa es la... Y justamente pareciera, en lo que se está instalando en la opinión pública, que aquí algo tan natural como que haya representatividad transversal pareciera ser un favor, un gesto de la izquierda hacia la derecha. Eso no me parece, y hubieron palabras muy en ese sentido. Mira, en general, si es que Chile Vamos integra o no la mesa, te insisto, es una definición que el sector al que yo pertenezco no lo ha conversado en concreto, y hay dos líneas argumentativas. Una que es efectivamente entrar a la mesa, tratar de influir en lo que se pueda desde ahí. Nosotros queremos que el proceso avance, pero hay otros que dicen que dentro de 9 vicepresidencias, originalmente eran 5, en último momento se sumaron 2 más para pueblos originarios. Dentro de tanta vicepresidencia, el tener un cargo, digamos, 1 de 9, es un poco decorativo y básicamente a nosotros nos interesa poner las fuerzas más en el trabajo de las comisiones, en el trabajo propio de la redacción de la Constitución, en vez de tener solo para decir que tenemos a alguien un cargo decorativo en la misa. Esos son como los puntos que se están contraponiendo dentro de Vamos por Chile. Ahora, si hay una definición al respecto de algo, no te puedo decir porque no lo hemos conversado y no lo hemos aterrizado como corresponde. Y de tu parte, ¿tú crees que integrar una vicepresidencia en una mesa en la primera etapa de la Convención Constitucional es un cargo decorativo? Mira, por sentido común, integrar 1 de 9 ya te dice que la verdad es que la lógica que hay detrás de la ampliación de la mesa tiene que ver más con distribución de cargos para que todos quedaran contentos después de la tensión que se produjo el día de la instalación entre el Frente Amplio, Apruebo Dignidad, en definitiva, y la Lista del Pueblo, cuando se eligió a Jaime Baza. El que se agranden tanto las mesas, a mí me da más la impresión que es una lógica de repartija, de goteo político, más que una cuestión que realmente pueda ser eficiente y ejecutivo. Nosotros, en paralelo a la propuesta de las 9 vicepresidencias, habíamos propuesto un funcionamiento por comité, mucho más eficiente, mucho más representativo. Obviamente eso finalmente no quedó, ni siquiera la mesa lo puso sobre la mesa para ser discutido, pero yo creo que depende un poco de la actitud con la que está la convención. O sea, si nosotros hoy día vemos de ciertos sectores una actitud donde ni siquiera la integración de la mesa directiva, al parecer, es obvio que esté integrada por todas las sensibilidades políticas. Bueno, imagínate, si es que finalmente se integra, cuál va a ser la actitud con que efectivamente 1 de 9 pueda de alguna manera aportar a la discusión. O sea, a mí me parece que al menos es razonable un escepticismo por cómo se han ido desarrollando ciertas cosas, por cómo también es el sector hegemónico, más bien de izquierda de la convención, la que está atrincherándose y aislando a la izquierda, diciendo que si nos integran en la mesa es una especie de favor. Entonces, por lo menos a mí me parece que es razonable ser escéptico a ese cupo en la mesa y yo creo que es razonable pensar que podría ser decorativo. Y si es decorativo, nosotros
preferimos poner los esfuerzos en las cosas que realmente van a hacer que le propongamos a Chile una nueva constitución de la manera más rápida y más eficiente posible, y preferimos poner esos esfuerzos en otros lados y no en una vicepresidencia decorativa. 8:48, seguimos conversando con Ricardo Neumann, constituyente UDI por la región de O'Higgins. Ricardo, igual, para cerrar el punto, a mí me parece, está bien que uno pueda tener escepticismo, no, pero un cargo decorativo cuando son 9 de una mesa, o sea, de una constitución o convención que conforman 155, da un grado de representatividad igual, y hablamos de una mesa... Yo creo que depende, Maca, depende de cuáles van a ser las funciones que se le van a dar a las vicepresidencias. ¿Y no tenemos la bajada de esas funciones aún a la vista? Ya. Exacto. Y es lo que hablábamos al principio. En la medida en que el reglamento vaya aterrizando cosas, por supuesto que va a haber más orden y las opiniones que te puedo dar yo pueden ser más fundadas. Pero hoy día básicamente se habla de la integración de 9 vicepresidencias, donde pareciera que la izquierda nos va a integrar como una especie de favor. Si es que esa es la actitud y además no tenemos a la vista cuáles van a ser efectivamente las responsabilidades, las facultades concretas de los vicepresidentes en la mesa, bueno, creo que es razonable ser escéptico y creo que decir que puede ser un cargo decorativo no es tan tirado las mechas. Ricardo, tú hablabas un poco del clima que se genera desde un sector, pero me imagino que también hay que hacerse cargo de los propios. A través de las redes sociales uno termina generando ambiente, y desde Vamos por Chile tampoco han sido muy cautos de intentar quizás bajar los decibeles. El otro día yo veía a Luis Mayol, del que uno se espera que quizás tuviese una mirada quizás un poco mayor, subiendo videos a través de su cuenta de Twitter, riéndose del lenguaje inclusivo que aplican varios de los constituyentes que obviamente no pertenecen a su sector. El otro día, no sé si tú estás de acuerdo o no, Teresa Marinovich calificando de show que Elisa Loncón abriera la mesa hablando en mapudungún. Entonces, obviamente, esas son cosas que nos generan mejor ambiente, que dan pie para también quizás algunos ánimos más revanchistas. No sé si tienes alguna autocrítica al respecto, si estás de acuerdo en cómo se está empleando las redes sociales para después llegar a la mesa y poder discutir cara a cara con los demás personajes. Mira, yo creo que cada convencional, sea de izquierda o de derecha, tiene todo el derecho del mundo a transmitirle primero a sus votantes y segundo a toda la población de Chile lo que está pasando en la convención desde su propio estilo, desde sus propias formas. A todos nos llaman la atención cosas distintas, y hoy día en un mundo donde las redes sociales por supuesto son un medio esencial de información de lo que pasa en la convención constituyente hacia la ciudadanía, me parece que cada convencional sea dueño de definir en sus redes qué es lo que está pasando adentro. Me parece absolutamente legítimo tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Tú crees que es el espíritu de reírse de que otros hablen con lenguaje inclusivo? Yo no sé si es el espíritu el reírse. Yo creo que tú ahí estás haciendo una calificación que no necesariamente es de ciertos constituyentes que si ponen un video que demuestra cómo se habla el lenguaje inclusivo, probablemente es para demostrar que hay ciertas prioridades que van en el uso del lenguaje que están anteriores a que se aterrice, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, cuáles van a ser las facultades de las vicepresidencias. Claro, porque una cosa es hablar de prioridades y otra cosa es reírse de los demás, porque eso es totalmente diferente para después sentarse cara a cara. Mira, yo no leí los Twitter, pero yo no sé si fue en tono de risa, pero al menos a mí me parece que mostrar que ciertas cosas que pasan dentro de la convención, una convención además donde la mesa directiva no ha dejado entrar como corresponde a la prensa. Nosotros ayer, por segunda vez, presentamos un segundo requerimiento para que, obviamente con un criterio de protocolo COVID y de rotación de la prensa, pueda entrar la prensa a la convención. Nosotros sabemos que se transmite por streaming las sesiones, pero hay muchas cosas que pasan, a propósito del ambiente que tú dices, que no se notan en ese streaming. Entonces, te insisto, yo separaría aquí el legítimo derecho que tiene cualquier convencional de izquierda y derecha de ocupar sus redes para transmitirle a la ciudadanía lo que pasa dentro de la convención y lo que no se alcanza a transmitir dentro de la transmisión oficial. Pero si estamos hablando de ambiente, yo creo que el acontecimiento grave que ocurrió esta semana fue el miércoles. De hecho, yo fui de las que la aplaudió fuerte a la presidenta Loncón cuando ella habló que gran parte del éxito de la convención tiene que ver con la actitud con la que nosotros vamos a enfrentar el diálogo. Ella habló de Puyén, que significa amor. Me pareció un discurso increíble, muy de presidenta de convención, poniendo paños fríos, diciendo que aquí tenemos que dialogar, y en la noche va a un programa de televisión en la red y trata a un sector
político cuya representación es legítima dentro de la convención y nos etiqueta con epítetos como los privilegiados, los mismos de siempre. Entonces, esas son las cosas que yo siento que tensionan a la convención, el reconocer, el que la presidenta Loncón reconozca que la actitud con la que vamos a alcanzar el diálogo es muy importante y hable de amor, hable de Puyén, palabra que encontré muy bonita en Mapudungun, y después en la noche esté ocupando etiquetas con un sector que al final es muy legítimo que exista dentro de la diversidad de la convención. Son esas las contradicciones que yo encuentro que son graves, porque finalmente, y con esto termino el punto, porque yo sé a lo que tú vas con tu pregunta, yo estoy convencido de que tenemos que tener el mejor de los ambientes de diálogo para llevar adelante la convención, pero si es que hay etiquetas, hay caricaturas, y a priori se invalida moralmente una posición política distinta, como lo hizo la presidenta Loncón, ¿qué posibilidad de diálogo tenemos? No nos estamos reconociendo como iguales. Moralmente hay una invalidación al ocupar epítetos como los privilegiados, etcétera. Entonces, a mí esas son las cosas que a mí me parecen graves, en este caso viniendo de la misma presidenta de la convención. Conversamos con Ricardo Neumann, constituyente de UDI por la región de O'Higgins. Yo creo que ahí también es un poco lo que plantea Hernán. Acá hay idas y vueltas, también hay un contexto desde donde ella responde a una pregunta en un programa de televisión, pero también yo me quedo con una parte de los comentarios de Hernán que me gustaría saber de tu parte, que ha generado como esta insistencia de reclamos en torno a hablar en Mapudungun o no. A ti particularmente, porque me parece importante también eso que tú pones a la vista. Cada cual puede ser libre de decir lo que piensa o lo que siente, pero en tu caso particular, ¿te molesta o cuál es tu opinión respecto al uso del lenguaje o de hablar en Mapudungun al inicio de un discurso, por ejemplo? Yo he partido ciertas palabras saludando a la presidenta con Mari. Me parece bien. Chile es un país que tiene diversas etnias y creo que el reconocerlo simbólicamente dentro de la convención es muy importante. Yo soy de los que no tiene ningún problema, pero yo creo que la crítica de fondo no es al Mapudungun en sí, no es la diversidad étnica y cultural que existe en la convención, es que se está empezando a institucionalizar, sin hablar temas de fondo, sin todavía empezar a hablar los temas de fondo, cuestiones muy fundamentales como si Chile va a ser un país plurinacional o no. Y, por ejemplo, ya en los criterios incluso para dar la palabra dentro de la convención, eso ya se está considerando como un hecho de la causa. ¿Significa que estoy yo en contra a priori de la plurinacionalidad? No. Pero sí estoy en contra de que desde la forma, desde el reglamento, desde la parte más procedimental, ya se estén dando por hecho ciertas cuestiones que son de fondo. El que alguien salude o hable en Mapudungun, la verdad es que no me produce mayor problema en la medida en que efectivamente los que no hablamos Mapudungun tengamos la posibilidad de, por supuesto, entender qué es lo que se está diciendo. Yo al final... Que eso estaría, es una pregunta, pero ya sé, ¿cómo se ha avanzado en el tema de facilitar un traductor de lenguas? Yo entiendo que, o sea, bueno, ese día de hecho que la convencional Linconao habló en Mapudungun y hay otros convencionales que han hablado. La convencional, yo sé que desde el día 1 la acompaña una persona que de hecho excepcionalmente puede sentarse al lado de ella en el hemiciclo. La convencional Linconao es la única persona que puede tener a su lado en el hemiciclo a alguien. Pero ayer, por ejemplo, otros pueblos originarios hablaron otro idioma y no tienen esa posibilidad de traducción simultánea. Entonces, aquí es donde yo creo que está el tema de fondo. El tema de fondo no está en hablar Mapudungun o no, y eso lo encuentro simbólicamente muy bonito dentro de la convención, que se integren todas las diversidades, pero que esa diversidad se reconozca sin privilegios especiales. Y eso es lo que a mí me da la impresión que a veces pasa. La crítica en relación a este tema puntual que estamos conversando no va por el uso del Mapudungun, ni menos, como decía Hernán hace un rato, como una especie de ridiculización o reírse. Va con estar definiendo en el proceso, cuando todavía no hablamos de temas de fondo, si es que van a haber en Chile grupos privilegiados o no. Y hoy día, al menos en la forma en que estamos discutiendo el reglamento, en la forma en que se está dando la palabra y en la forma en que se están definiendo los criterios de participación en la convención, pareciera que hay grupos privilegiados en Chile. Y esta crítica yo la haría igual si ese grupo privilegiado fuera en función de una raza, como lo hicieron alguna vez los nazis en Alemania el siglo pasado, o de una etnia como si es el que cierta etnia, en este caso la mapuche, tenga ciertos privilegios que de hecho dentro de la convención no tienen los otros pueblos originarios. Ahí es donde yo creo que está la crítica de fondo. Pero ahí hay un problema de facilitar
privilegiados. Claro, pero hay una Secretaría Ejecutiva a la que se le ha pedido insistentemente la posibilidad de que hayan traductores para los distintos pueblos originarios. Esa era mi pregunta. ¿Se ha podido avanzar en eso? ¿Hay alguna respuesta desde el organismo? No te puedo responder por la Secretaría Ejecutiva, pero me parece que si la Secretaría Ejecutiva está dilatando algo tan básico como que nos entendamos entre todos dentro de la convención, y no solamente por temas de lenguaje de pueblo originario, el mismo traducción de señas, un montón de elementos que implican el que tengamos o no una convención inclusiva. Yo no sé cómo ha sido la gestión de la Secretaría Técnica, no es parte de la convención ni de las comisiones en las que participaban los constituyentes, pero me parece que todo tipo de acción que facilite dentro de la convención el diálogo y los acuerdos es algo que debería tener prioridad. Y en ese sentido yo espero que se vayan resolviendo los temas sin perjuicio de que también tenemos que reconocer que el idioma oficial en Chile es el castellano y que la Constitución de la República de Chile que estamos escribiendo es una Constitución que se va a escribir en el idioma castellano. Ricardo, en mi caso yo no le llamaría privilegio al entender quizás las necesidades o la instrumentalización de una cultura que choca con otra en un momento de reencuentro para poder escribir una constitución. Pero te puedo dar un ejemplo solo para que me entiendas. Son las necesidades quizás de la autoridad ancestral, como ellos entienden, se llega a este tipo de instancias. No es que sea un privilegio, es que es un reconocimiento. Déjame darte un ejemplo de lo que yo sí siento que es un privilegio. Un privilegio es estar hablando todo el día en la convención de que vamos a tener 5 vicepresidencias para representar, como corresponde, con las distintas sensibilidades políticas, étnicas, de género, etcétera, que existen en la convención, y después en el momento de la votación, el presidente Baza saca del sombrero que aparecen 2 vicepresidencias extras para pueblos originarios. A mí me parece que eso sí es un privilegio. Yo soy de los que cree que la diversidad de la convención está representada en función de lo que la gente votó el 15 y 16 de mayo. Donde además de la paridad que terminó jugándole a favor a los hombres y no a las mujeres, pero donde además habían 17, y existen hoy día 17 escaños reservados. Entonces, si ya la composición de la convención es diversa, si ya además los pueblos originarios tenían 17 escaños reservados, donde de hecho si uno suma en términos de representatividad a todos los pueblos originarios en número de votos, ni siquiera alcanzan los votos que sacó Marcela Cubillo. Entonces, me parece que está bien, la diversidad de la convención está en lo que se votó, incluso con las reglas de los escaños reservados. Pero si además, en la forma en que vamos a empezar a tomar los acuerdos, en la representatividad de ciertas instancias deliberativas de la mesa, además de esa diversidad que ya está dada por la elección, se empiezan a generar mecanismos para tratar en función de etnia, género, clase o lo que sea, cualquier tratamiento especial a un grupo, sí me parece que es privilegio. De hecho, es la definición de privilegio. Por ahí yo entiendo que, fue bastante confusa la manera, también habían problemas técnicos que seguían encima del inicio de las sesiones, ¿no? Pero también hubo una votación al caso. Pero una votación donde todavía ni siquiera se ha podido demostrar si coincide la gente que estaba presente en el hemiciclo. Por eso planteé de entrada que hubo una confusión. Una moción, y esto la presenté yo, una moción donde se repitiera esa votación. Probablemente los resultados van a ser los mismos, pero hay que sanear esos vicios de nulidad que se dieron esa primera semana, que yo entiendo, fue una semana de instalación, etcétera, habrían problemas técnicos, pero una convención, para que funcione como corresponde, tiene que transmitirle a Chile legitimidad. Y ese tipo de cosas, ese tipo de dudas que quedan en definiciones tan importantes, son cosas que afectan esa legitimidad. Y por lo tanto, yo hubiera repetido la votación, probablemente los resultados hubieran sido los mismos, pero al menos se sanea todo ese manto de dudas que quedó esa primera semana en la forma en que votamos. Y, como siempre, dentro de las mociones que presentamos, ni siquiera se ha dado una respuesta formal a eso. Y esas son las cosas que, insisto, yo partí la entrevista diciendo que valoro mucho cómo vamos avanzando, valoro mucho, sé que estamos terminando, y tengo que decirlo, valoro mucho la coordinación, por ejemplo, en la Comisión de Reglamento. Amaya Alves y Daniel Bravo están haciendo un trabajo increíble. Ayer llevaron adelante la conversación sobre las normas básicas que van a regir la Comisión de Reglamento de manera muy abierta, muy plural, muy distinta a como lo ha llevado la presidenta Loncón y Jaime Baza. Por supuesto que hay que reconocer las cosas buenas, pero también hay que reconocer cuando, en un contexto en donde estamos discutiendo procesos, donde estamos discutiendo mecanismos,
que se empiecen a establecer principios de fondo que son parte de la discusión constituyente, pero que implica que a ciertos segmentos en Chile se le trate de manera distinta, eso por supuesto que no me parece y creo que hay que tener cuidado. Ricardo, ¿estás de acuerdo o no con una semana distrital para abrirse a la ciudadanía a explicar cómo se está llevando a cabo esta convención? Y también recibir... Estoy de acuerdo con, ya no vamos a usar distrital, vamos a ocupar territorial. Estoy de acuerdo con semanas territoriales. Y es distinto a distritales, porque por supuesto nosotros tenemos que tener una obligación clara con el distrito que nos eligió. Hicimos nuestras propuestas constituyentes en esos distritos. Bueno, tenemos obviamente una ligación formal con esos distritos, porque en el caso mío yo soy de toda la vida de Colchagua, de San Fernando, que es el distrito que yo represento. Así que estoy muy de acuerdo. Yo creo que hubiera sido una pena que entrara en la lógica de que fuimos elegidos por distrito, pero que después de que fuimos electos nos olvidamos de los territorios que nos eligieron. Yo creo que la política hoy día, dentro de la crisis que estamos viviendo, por ejemplo, de partidos políticos, la crisis de representatividad de las instituciones formales, el territorio y las comunidades son muy importantes para empezar a reivindicar la política en Chile, y por lo tanto que nosotros tengamos obligaciones formales, más allá de irnos solamente una semana. O sea, yo de hecho también fue de las cosas que dije ayer, me parece increíble que tengamos semanas territoriales en las cuales nosotros podamos levantar cosas en nuestros distritos, pero también en el reglamento pongamos obligaciones claras, porque si se dan semanas territoriales o distritales, como se le decía antes, sin que el reglamento o al menos una norma provisoria dé obligaciones claras a los constituyentes, efectivamente van a haber constituyentes, Mateo, que la van a ocupar mucho, pero van a haber otros que van a tener una semana de vacaciones. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que hayan semanas territoriales. De hecho, soy de los que está más comprometido con la causa de la descentralización dentro de la convención, pero me parece que el marco con el cual los constituyentes van a ir a territorio tiene que estar un poquito más aterrizado, porque si es que se deja muy abierto, como todo en la vida, van a haber algunos convencionales que se lo van a tomar en serio y otros no tanto. Y yo prefiero esperar 2 o 3 semanas más de dilatación de las semanas territoriales, pero con un marco de obligaciones claros en el territorio, a que, por ejemplo, como la mesa lo propuso en un principio, que la semana territorial fuera la próxima semana, pero sin un marco de obligaciones concretas de qué hacer en esa semana territorial. Así que muy de acuerdo, pero espero que con un marco de obligaciones un poquito más aterrizado en las próximas semanas. Bueno, estaremos conversando, Ricardo, sin duda, porque eres parte de la Comisión de Reglamento y ahí están pasando cosas muy interesantes para que sepamos cómo siga funcionando la convención. Así que muchas gracias por esta conversación en esta mañana de viernes. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Hernán Maca, y a disposición para todo lo que quieran. Un abrazo. Ricardo. Chao, buen día. Bueno, y antes de irnos a una nueva pausa, contarles que Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios que te apoya con un crédito de consumo, donde tu tarjeta de crédito te da acceso a eso que quieres, con un crédito hipotecario que te hace cumplir el sueño de la casa propia. Eso es Copeuch, el lugar donde todos ganan. Conoce más sobre su oferta de productos y servicios en la web copeuch.cl, y quédate en la 92.9, en radiolaclave.cl y en el mostrador.cl, que en minutos comenzamos a revisar los titulares a esta hora ahí en el diario digital. Vamos y volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave. ¿Sabías